¿Alguna vez te has detenido a pensar qué pasa cuando alguien, aparentemente común, es humillado en público y todos esperan que simplemente se quede callado, se encorve y desaparezca? Imagina la fuerza silenciosa de un hombre que, aun después de ser humillado en la calle, pudo haberlo dejado todo, pero en lugar de eso hizo algo tan inesperado que cambió para siempre la forma en que la gente lo veía. No fue un acto de valentía teatral, ni una explosión de enojo, fue un giro profundo y silencioso, un momento en que decidió tomar las riendas de su propia vida y sorprender a todos. Esta historia no es solo sobre humillación o superación, sino sobre el poder invisible que reside en cada uno de nosotros, escondido bajo capas de dolor, lucha y amor. Prepárate para conocer a un hombre que, ante el desprecio, eligió la dignidad y mostró que la verdadera fuerza no está en lo que piensan los demás, sino en el valor de seguir adelante cuando todo parece perdido. Era un lunes cualquiera, de esos días en que el cielo pesa más que el cuerpo. Casi las 5:30 de la mañana. La ciudad aún duerme, envuelta en un silencio húmedo y gris, roto solo por el sonido insistente de un despertador barato, y el leve golpeteo de la lluvia fina sobre un techo de lámina. En un cuarto pequeño, con paredes desconchadas, una mano áspera busca el aparato y apaga la alarma. José Carlos despierta. Otro día. Otra batalla. Se levanta despacio. El cuerpo duele. No por enfermedad, sino por el tiempo, el esfuerzo acumulado, las décadas sentado tras un volante. La casa es sencilla. 4 cuartos, un refrigerador que hace ruido por la noche, y una foto antigua sobre la cómoda, él, su esposa Marta y sus 2 hijos, todavía pequeños. Mira la imagen un segundo más, suspira. Ya son casi 30 años conduciendo autobuses. Casi 30 años cargando la ciudad a cuestas. Pero hoy parecía diferente. No sabía por qué. Solo lo sentía. Algo en el aire. Como si el destino solo esperara que girara la llave una vez más. José cierra la puerta con cuidado. Sale a la llovizna como quien entra al campo de batalla. Sin público. Sin aplausos. Solo él, la ciudad y el volante. José no era hombre de muchas palabras. Ni las necesitaba. Su vida hablaba por él. En las arrugas prematuras, las ojeras profundas, las manos con nudillos gruesos de quien sostuvo el volante por más de 2 décadas, y nunca soltó. A esa hora, ya conocía la rutina de memoria. Pasaba por la misma panadería, donde el panadero lo saludaba con un gesto discreto. Compraba un bolillo en la plancha y un café negro, sin azúcar. Siempre sin azúcar. Se dirigía a la terminal con la calma de quien ya vio cómo la prisa destruye muchas cosas buenas. La cabina del autobús era casi una extensión de su cuerpo. Allí, era más que un chofer. Era guardián de la ciudad. Llevaba niños a la escuela, madres al trabajo, ancianos al médico, jóvenes hacia el futuro, aunque esos jóvenes ni siquiera se dieran cuenta. Nadie veía. Nadie agradecía. Pero él sabía que era necesario. Que alguien tenía que estar ahí. A sus 52 años, José había cargado más vidas de las que podía contar. Reconocía a cada pasajero por cómo subía, por la mirada, hasta por cómo agarraba la bolsa. Pero casi nadie sabía quién era él. Para la mayoría, él era solo el chofer. Invisible. Silencioso. Parte de la maquinaria. Un cuerpo sentado tras el volante,
con la ingrata misión de llevar a otros sin avanzar él mismo. Pero había algo en José que ni el uniforme ni el silencio de la cabina podían ocultar. Había historia. Había coraje. Y había un dolor que llevaba en el pecho, no para ser recordado, sino para no ser olvidado jamás. La primera pasajera del día sube sin decir palabra. Solo pasa la tarjeta, oye el bip y sigue hasta el fondo del autobús, como si el chofer ni existiera. Luego entra un joven con audífonos, después una señora arrastrando bolsas, y un grupo de trabajadores con uniforme. Todos suben. Nadie mira. Nadie habla. Nadie nota a José. Siempre era así. Para los pasajeros, el autobús empieza a existir desde adentro. El mundo gira, pero el hombre que sostiene el volante parece parte del asiento, de los engranajes, de la carrocería. Invisible. Como si no se hubiera levantado a las 5 de la mañana. Como si no hubiera dejado a sus hijos dormidos solos. Como si su vida solo fuera llevar y traer. Pero nadie se preguntaba, ¿quién lo lleva a él? La ciudad es demasiado rápida para ver lo que realmente importa. Rápida para juzgar. Lenta para reconocer. José lo sabía. Lo sabía desde hace años. Ya estaba acostumbrado al silencio, a las miradas que lo atravesaban como vidrio, al gesto automático de quien pasa la tarjeta sin ni siquiera notar al hombre que sostiene el destino de todos. No era el único. Cientos, miles como él. Sosteniendo volantes por donde pasan sueños, dolores, prisas, esperanzas. Y aún así, olvidados. José entendía, el mundo moderno solo agradece cuando falta. Y el chofer solo es noticia cuando no aparece. No quería reconocimiento. No quería aplausos. Solo quería respeto. Solo quería ser visto. Pero en ese autobús lleno, con gente hablando alto, otros dormidos, otros quejándose, él seguía invisible. Silencioso. Firme. Como siempre. A veces bastaba una mirada. Un gesto. Una palabra simple. Buenos días. Pero en la gran ciudad, hasta eso parece un lujo. Y José. José aprendió a seguir, aunque nadie lo vea. Era solo otra parada. Solo otro grupo de pasajeros. Pero fue ahí donde todo comenzó. Uno de ellos, alto, con gorra hacia atrás y camiseta sin mangas, pasa la tarjeta y se para frente a la cabina de José. Lo observa un segundo con una mirada que mezcla desprecio y provocación. Y suelta la frase. Fría. Ácida. Cruel. ¿Qué onda, jefe? Bien feliz con tu chamba, ¿no? Seguro fuiste el mejor de la clase para acabar así, ¿eh? El grupo ríe fuerte. José no responde. Solo sigue mirando al frente. La mano firme en el volante. Pero sus ojos cambian. Un leve temblor recorre su mandíbula. Aprieta los labios. Traga saliva. El que nace para volante, nunca va a manejar un Ferrari. Vuelve el silencio, pero ahora es pesado. Denso. Sofocante. José respira profundo. 1. 2 veces. No dice nada. Ya había oído algo parecido antes. No era la primera vez. Pero esa mañana, dolió diferente. Lo que ese chico no sabía. Lo que nadie en ese autobús sabía. Es que detrás de ese volante, sentado ahí todos los días.
Había un hombre que fue mucho más de lo que imaginaban. Un hombre que tomó decisiones imposibles. Que tragó su orgullo para alimentar a los que amaba. Un hombre que no necesitaba un Ferrari para tener dignidad. Porque la verdadera grandeza nunca estuvo en lo que manejaba. Estaba en por qué manejaba. Dentro de él, el dolor seguía ahí. Quemando. Pero sabía que no todos los que ríen son felices. Que no todos los que humillan son fuertes. Y a veces, el mundo necesita doblar una esquina para entender el camino que otro ha recorrido. Eso le dio vueltas en la cabeza a José como las ruedas del propio autobús. Ya había aprendido a protegerse del desprecio. Ya estaba acostumbrado a ser el nadie de la ciudad. Pero hasta el hombre más fuerte lleva grietas invisibles. Y a veces, una sola palabra basta para despertar un dolor antiguo. Gira el volante despacio, doblando una esquina. Las llantas pasan sobre un charco y el agua salpica la banqueta. A lo lejos, se escucha la risa de uno de los chicos. José no reacciona. No grita. No confronta. Solo respira, despacio. No respondió. No porque no quisiera, sino porque aprendió, con los años, que algunas guerras se ganan en silencio. Que no todo dolor necesita ruido para ser real. Y José, más joven, dentro de un aula. Pizarra con números. Voz calmada explicando ecuaciones a alumnos atentos. Había soñado con otras cosas. Fue maestro. Creyó que podía cambiar el mundo con números, paciencia y vocación. Pero la vida no siempre respeta los planes. A veces, la vida nos obliga a cambiar la tiza por el volante. El aula por un asiento caliente de conductor. Y los sueños, por la supervivencia. De vuelta al presente, el autobús se detiene en otra parada. La gente sube. Otros bajan. Nadie se da cuenta de lo que ocurre detrás de ese cristal. Pero él seguía. Porque había aprendido con el dolor, que aunque el mundo no reconozca tu valor, eso no borra quién eres. Y ese día, esa mañana pesada, decidió no dejar que el veneno de la humillación contaminara su corazón. Las manos de José aprietan el volante con más fuerza. Hay una mirada nueva en sus ojos. Algo entre tristeza y determinación. La ciudad sigue afuera. Pero por dentro, un cambio comenzaba a germinar. Porque algunas heridas no se curan con el tiempo. Se curan con acción. Y José estaba a punto de girar el volante de una manera que nadie esperaba. El autobús avanza por una calle más despejada. El sol comienza a atravesar las nubes. La luz entra por las ventanas, tocando los rostros somnolientos, los ojos perdidos de los pasajeros. José maneja con suavidad. Pero por dentro, regresó en el tiempo. La memoria es traicionera. No toca la puerta cuando llega. Simplemente entra. Y esa mañana, sentado ahí, en otro asiento duro, enfrentando el tráfico, José fue invadido por recuerdos que creía ya apagados. Antes de ser conductor, José fue maestro. Maestro de matemáticas en una escuela pública de la periferia. Ganaba poco. Pero lo que recibía a cambio, en los ojos de sus alumnos, en la emoción de resolver una ecuación, en el brillo de una mente que se encendía, no cabía en ningún salario. Creía en el poder de la educación. Creía que cada problema resuelto era una puerta abierta. Pero la vida, a veces, atropella nuestros sueños sin poner señal.
Marta, su compañera de vida, su aliada en todo, enfermó. Cáncer raro. Silencioso. Implacable. El sueldo de maestro apenas alcanzaba para el medicamento más barato. Las cuentas se acumulaban. La dignidad comenzaba a derrumbarse. Fue entonces cuando José tomó la decisión más difícil de su vida. Renunció. Dejó el pizarrón. Cerró el libro. Entró a la empresa de autobuses. No porque quisiera, sino porque tenía que hacerlo. Trabajó en turnos dobles. Pasó noches en vela. Se tragó el orgullo. Se tragó el cansancio. Se tragó el dolor. Marta no resistió. Y José nunca volvió a enseñar. Porque el dolor, cuando es demasiado profundo, te arrebata hasta lo que más amas. De vuelta al presente. El autobús sigue por la ciudad ya despierta. José enciende las luces, gira en otra calle. Su mirada está quieta, profunda. Ve a una pareja joven cruzando la calle. Un niño en brazos. Desacelera y espera. Una sonrisa leve en la comisura de los labios. Nadie lo sabía. Ningún pasajero. Ninguna risa burlona. Ningún jefe de la empresa. Nadie sabía que, detrás de ese uniforme desgastado, había un hombre que lo dejó todo para salvar al amor de su vida. Un hombre que perdió, pero nunca se rindió. El autobús continúa. La ciudad late con más fuerza. Gente yendo y viniendo, bocinas, tráfico. Pero dentro de la cabina, José sigue en el mismo silencio. Un silencio que no es solo de ahora. Es de años. De pérdida. Marta se fue en una mañana de septiembre. La casa, ese día, se volvió más fría que el clima afuera. La radio quedó apagada. La cafetera sin uso. Y el pan, quedó intacto sobre la mesa. La mujer con quien compartió juventud, sueños y dolores. Se fue sin fiesta, sin ruido, sin alarde. Pero dejó un vacío que hacía eco dentro de él. Fue en ese momento que José entendió, el dolor no se va. Pero uno puede aprender a vivir con él. Perdió a su esposa. Pero no podía darse el lujo de perder el rol de padre. Entonces sostuvo firme el volante de la vida. Y siguió. Escena de José caminando de la mano con sus hijos hasta la escuela. Regresa solo, con pasos cansados, pero la mirada erguida. Se volvió conductor por necesidad. Pero, en ese momento, también protector, cocinero, educador, médico, consejero. Todo al mismo tiempo. Y todo eso, sin derramar una sola lágrima frente a sus hijos. Porque el duelo no es solo tristeza. El duelo es memoria. Es lo que queda cuando todo se va. Es una presencia que no se ve, pero que nunca se va. Ya no esperaba homenajes. No esperaba flores, ni medallas, ni estatuas. Solo quería que su memoria no fuera en vano. Que sus hijos crecieran sabiendo que su padre, aunque roto, nunca dejó de conducir por amor. José nunca olvidó al maestro que fue, la pasión por la educación que llevaba en el pecho antes de que la vida le impusiera nuevos caminos. Aunque lejos del aula, encontró formas de enseñar, de compartir conocimiento y valores con quienes se cruzaban en su camino. Ya no necesitaba pizarra ni tiza, bastaba la palabra adecuada en el momento justo, un consejo simple, un gesto de paciencia. Cada parada, cada pasajero, era una oportunidad para sembrar respeto,
humildad y valentía. Sabía que no podía cambiar el mundo con un pizarrón, pero creía que podía, al menos, iluminar pequeños trayectos en la vida de alguien. Un joven que lo miraba con desconfianza, un niño curioso que preguntaba por los números del tablero del autobús, una madre cansada que necesitaba una sonrisa para seguir adelante, para todos ellos. José entregaba un poco del maestro que aún vivía en él. Esta misión silenciosa mantenía su espíritu vivo. Porque enseñar no era solo profesión, era vocación, era una llama que ni el dolor ni la tristeza podían apagar. José entendía que cada palabra de aliento, cada momento de atención, era una forma de seguir cumpliendo su propósito, aunque el mundo poco reconociera ese valor. En el silencio del volante, seguía enseñando, mostrando que la verdadera enseñanza va más allá de las paredes de una escuela, está en las pequeñas acciones diarias, en el ejemplo y en el amor. Pero la vida, como siempre, está llena de sorpresas, y el giro para José llegó cuando menos lo esperaba. Esa mañana común, después de horas al volante y frente a las humillaciones silenciosas del día a día, algo cambió en él de manera definitiva. No fue un gesto impulsivo, ni una explosión de rabia. Fue una decisión interna, firme, silenciosa, pero cargada de una fuerza que solo quien ha sufrido mucho puede reconocer. Se dio cuenta de que podía elegir cómo reaccionar. Que podía girar el volante no solo de la dirección del autobús, sino del rumbo de su propia vida. Que ese espacio estrecho entre los asientos y el vidrio ya no sería un lugar de invisibilidad, sino el escenario de su verdadera fuerza. José entendió que no tenía que demostrarle nada a nadie, pero que merecía respeto, y más aún, podía inspirarlo. Y fue ahí, en ese momento simple e intenso, cuando José comenzó a transformarse. No para los demás, sino para sí mismo. Para sus hijos, a quienes amaba. Para la memoria de Marta. Para el hombre que aún llevaba en su pecho, listo para demostrar que la dignidad no está en el carro que conduces, sino en la valentía de seguir, aunque todo parezca en contra. José sintió algo despertar en él esa mañana, no un fuego impetuoso, sino una calma firme, un peso nuevo en los hombros acompañado de claridad y propósito. Esa humillación, que pudo haber sido la gota que colmó el vaso para muchos, se convirtió en un catalizador silencioso para su transformación. Era como si una voz interior le dijera que ya no tenía que aceptar lo que le imponían las miradas vacías de los demás. Durante años, José vivió al margen de las expectativas, como un personaje secundario en su propia vida, cargando el peso de un pasado que no eligió, pero que lo moldeó. Era el conductor, el hombre del uniforme azul, la figura anónima que todos ignoraban o menospreciaban. Pero dentro de ese cuerpo cansado, latía un corazón que aún guardaba sueños olvidados, con dignidad intacta. La transformación no vino de afuera, sino de adentro. Fue un proceso lento, casi imperceptible para quien solo lo veía de paso. Primero, pequeños actos, una sonrisa más abierta para los pasajeros, una mirada más firme para los jóvenes que se burlaban. Luego, una voz que ya no temblaba al responder, un orgullo silencioso que se negaba a apagarse. José empezó a entender que la fuerza verdadera no está en lo que el mundo reconoce, no está en el sueldo, el título ni el estatus. La fuerza está en seguir adelante, en levantarse cuando parece que no quedan fuerzas, en ser ejemplo sin hacer ruido, en llevar la vida con valor y ternura. Decidió que, a partir de ese momento, no permitiría que nadie definiera su valor. Esa decisión transformó su manera de conducir, no solo el autobús, sino su propia historia.
El volante ya no era un objeto cualquiera, era la extensión de su voluntad, el símbolo de que él controlaba su camino, su dignidad, su vida. Cada viaje se volvió una nueva oportunidad para mostrar que, detrás del uniforme, existía un hombre completo, complejo, fuerte. Más que eso, José empezó a ver que su lucha tenía sentido. Que sus decisiones, aunque difíciles, tenían significado e impacto. Que incluso frente a la pérdida, al dolor y a la humillación, podía ser un faro para quienes lo miraban con desprecio, mostrando que la verdadera grandeza está en nunca rendirse consigo mismo, incluso cuando el mundo parece querer borrarte. A partir de ese día, cada parada, cada subida al autobús, era una victoria silenciosa. Un acto de resistencia contra el prejuicio, contra el juicio fácil, contra la mirada superficial. José había tomado el volante de su propia vida, y con eso, sorprendió a todos. No con palabras vacías, sino con la dignidad inquebrantable de quien conoce el valor de su camino. Lo que pocas personas veían, y tal vez nunca imaginaron, era la lucha diaria que José enfrentaba en silencio. Detrás del uniforme sencillo y el semblante sereno, había una batalla invisible librada cada amanecer, cada kilómetro recorrido, cada parada hecha. Superar no era un acto grandioso para los demás, para él, era sobrevivir, era cargar un mundo entero sobre los hombros y aún así sonreír a quien lo necesitaba. Sabía que los ojos de la ciudad no captaban esa dimensión, solo veían al chofer del autobús, alguien común, fácilmente reemplazable. Pero José sabía que su historia era distinta. Cada mañana que despertaba cansado, con el cuerpo pesado, sentía la responsabilidad duplicada. No solo por los pasajeros que confiaban en él para llegar seguros, sino sobre todo por sus hijos, que necesitaban de ese padre fuerte y presente, aunque las lágrimas se guardaran en el pecho. La invisibilidad de su dolor formaba parte del paquete. No podía permitirse desfallecer frente a otros, no podía ser visto como vulnerable. Cada risa burlona, cada mirada de desprecio era como una puñalada, pero lo tragaba todo. Porque si José mostraba lo que sentía, el mundo no tendría razón para respetarlo, pensaba él. Y así, disfrazaba la tormenta interna con un rostro calmado, casi inexpresivo. Pero la verdad era que esa fuerza silenciosa era lo que lo definía. Era ella la que lo mantenía firme cuando la nostalgia de Marta apretaba el pecho como un puño cerrado. Era ella la que lo hacía levantarse todos los días, aun con ese dolor que no desaparecía. José había aprendido a transformar su sufrimiento en combustible, a usar su historia para seguir adelante sin perder el respeto por sí mismo. Y fue esa superación invisible la que sorprendió a todos cuando, finalmente, decidió mostrar su fuerza no con palabras, sino con acciones. Porque la verdadera victoria no está en huir del dolor, sino en enfrentarlo, con valor, dignidad y un amor que no se apaga, incluso en las horas más oscuras. Ese día parecía uno más entre tantos que José había enfrentado. El sol aún no había alcanzado su punto máximo, y la ciudad despertaba poco a poco, con su ritmo frenético e impersonal. Pero dentro de ese autobús, detrás de ese volante, algo se preparaba para suceder, algo que cambiaría para siempre la percepción de quienes lo veían solo como el chofer común. José sentía la tensión en el aire. Las miradas que antes eran de desprecio comenzaron a transformarse en sorpresa. No porque él cambiara quién era, sino porque finalmente permitió que el mundo viera la fuerza que llevaba consigo, silenciosa y profunda. No había necesidad de gritos o enfrentamientos,
bastaba con el peso de la dignidad en cada gesto, en cada decisión tomada con firmeza y serenidad. El momento del cambio no fue un instante aislado, sino la suma de años de lucha, pérdidas y un amor que nunca murió. Fue el punto en que José decidió que no permitiría que las humillaciones lo definieran, que ya no sería invisible. Giró el volante con determinación, guiando no solo el autobús, sino su propia historia, hacia el cambio. Y así, sin alardes ni aplausos, sorprendió a todos. Mostró que la verdadera fuerza no está en el poder o el prestigio, sino en el valor de mantenerse íntegro ante la adversidad. Que ser chofer no era motivo de vergüenza, sino un título de honor para quien elige ser el puerto seguro de toda una ciudad. Ese día, José giró el volante y con él, cambió su vida, mostrando que incluso las personas más simples tienen historias de heroísmo que merecen ser contadas. Después de ese momento decisivo, algo comenzó a cambiar, silenciosamente, en la mirada de las personas a su alrededor. El mismo grupo que antes se burlaba pasó a observarlo con respeto contenido. No fue una transformación inmediata, ni fruto de palabras vacías, sino consecuencia de su postura firme y su carácter intachable que comenzó a mostrar día a día. El reconocimiento, cuando llegó, fue sencillo, casi discreto, pero profundamente significativo. Un pasajero que antes lo ignoraba comenzó a saludarlo con una sonrisa sincera. Un compañero de trabajo buscaba su opinión. Incluso los jóvenes que lo humillaron ese día fatídico empezaron a mantenerse a distancia, no por miedo, sino por una admiración silenciosa. José no buscaba aplausos ni glorias. Su mayor premio era la paz que sentía al mirar a sus hijos y saber que, a pesar de las dificultades, les había enseñado el valor de la resiliencia y la dignidad. Cada pequeño gesto de reconocimiento era un recordatorio de que la lucha valió la pena, de que el respeto se conquista con integridad y no con posición social. Así, poco a poco, ese hombre que un día fue humillado en la calle se convirtió en símbolo de fuerza y esperanza. Un ejemplo vivo de que, incluso en los roles más modestos, es posible dejar una huella profunda y verdadera, solo hay que tener el valor de girar el volante de la propia historia. La transformación de José no quedó limitada solo a su círculo cercano, poco a poco, el impacto de su fuerza y dignidad comenzó a reverberar en toda la comunidad. Personas que lo conocían de vista empezaron a verlo como un ejemplo, no solo por el trabajo que realizaba, sino por la manera en que llevaba su historia de vida, su lucha silenciosa y su respeto inquebrantable ante las dificultades. José se convirtió en una referencia para jóvenes que buscaban un camino distinto en medio de las adversidades. Nunca necesitó hablar mucho para enseñar, su postura ya lo decía todo. Muchos comenzaron a inspirarse en su perseverancia, en su capacidad de levantarse aunque el mundo pareciera conspirar en su contra. Su nombre empezó a mencionarse en conversaciones como símbolo de valentía y superación. Además, se volvió un puente entre generaciones, alguien que entendía el valor del respeto y la solidaridad. José mostraba, con sus actos diarios, que el verdadero cambio comienza dentro de cada uno y se expande cuando elegimos actuar con humanidad y propósito. Su camino inspiraba no solo a los pasajeros del autobús que conducía, sino a toda una comunidad que necesitaba esperanza. Así, el hombre que un día fue humillado en la calle se convirtió en faro para muchos, demostrando que el impacto de una vida íntegra y determinada puede romper barreras, transformar miradas y construir puentes donde antes había muros. La historia de José no es solo la de un hombre que fue humillado en la calle y sorprendió a todos al girar el volante.
Es una lección viva sobre dignidad, coraje y resiliencia. Un recordatorio poderoso de que, detrás de cada persona, hay batallas invisibles y sueños que nunca dejan de latir, aunque la vida parezca querer apagarlos. José nos enseña que el verdadero valor no está en la posición social, en el título o en lo que piensen los demás, sino en la manera en que enfrentamos nuestras dificultades, con humildad, fuerza y amor. Que no existe humillación mayor que permitir que el desaliento nos domine, y no hay victoria más grande que elegir seguir adelante, a pesar de todo. Esa lección resuena mucho más allá de las calles por donde José conduce su autobús. Resuena en las vidas de quienes luchan día a día por ser vistos, por ser respetados, por hacer la diferencia, aunque sea en silencio. Muestra que la grandeza está en los pequeños gestos, en la perseverancia y en el amor que llevamos dentro del pecho. Al final, José giró el volante de su propia vida y con ello, también giró el volante de la esperanza para muchos. Su historia permanece como una invitación para que cada uno reconozca y valore la fuerza que existe en cada persona común, porque, en el fondo, todos somos héroes de nuestras propias historias.